Hola chicos, el día de hoy voy a hablar acerca de la semiología cardiovascular. Bueno, sería este primer tema dentro de este segmento, aunque ya subí por adelantado el tema de citosis mitral. Bueno, vamos a comenzar. Bien, vamos a hablar acerca de la semiología cardiovascular. Empezamos con algunos síntomas y buenos signos que se va a presentar en pacientes que presentan alguna afección a nivel cardíaco. Encontramos acá, bueno, la disnea que hace referencia a la dificultad para respirar, ¿sí? Entonces, esta disnea puede ser causada por insuficiencia cardíaca, vamos a ver por enfermedad pulmonar. Y en el contexto de este caso de enfermedades cardiovasculares, la disnea se va a producir cuando el corazón no va a poder bombear sangre de manera eficaz, lo cual al no bombear, por ejemplo, sangre, vamos a ilustrar de esta manera, ¿ok? Vamos a poner acá la aurícula izquierda, por ejemplo, ¿no? El ventrículo, ok, no, mejor, bueno, algo así. Aquí estaría la aurícula derecha, acá estaría mi ventrículo derecho, y acá estaría la aurícula izquierda, y acá mi ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar en este caso, por la disnea, es que va a haber una incapacidad específicamente del ventrículo izquierdo para bombear la sangre, ¿ok? Entonces, no va a poder bombear adecuadamente, lo cual va a provocar una congestión pulmonar. Por ejemplo, en caso de una estenosis mitral, lo que va a pasar es que de la aurícula izquierda no va a pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la sangre en la aurícula izquierda se va a empezar a recargar. Esta aurícula izquierda va a aumentar su presión. En respuesta del aumento de presión va a dilatarse, va a incrementar su tamaño, pero como te mencioné acá, ya está su presión demasiado elevada. Por ejemplo, puede alcanzar de 25 a 30 milímetros por mercurio. Esa presión elevada, recuerda que está aquí conectando a la aurícula izquierda unas venas. Estas venas son las venas pulmonares. Por lo tanto, va a transferir ese aumento de presión hacia las venas pulmonares. Esa presión va a continuar yéndose a los demás capilares del pulmón. Recuerda que los capilares del pulmón serían los vasitos más pequeños que tienen menor diámetro. Estos suelen ser mucho más susceptibles y lo que va a causarme es que esos vasos, pues, estén susceptibles a romperse, revienten eventualmente y que ocasiona una hemoptisis, ¿no? A partir incluso de la disnea. Entonces también tenemos el dolor de pecho, que bueno, en condiciones cardiovasculares, porque aparece, en este caso aparecería o está asociado con la isquemia del miocardio. ¿Qué quiere decir esto? La falta de oxígeno. Por ejemplo, en enfermedades coronarias como son angina de pecho, infarto de miocardio. Entonces, en este caso, la isquemia pues va a activar los receptores de dolor en el corazón debido a la falta de oxígeno y esto va a provocar un dolor sumamente intenso en la persona y de manera súbita. Tenemos también a las palpitaciones, que son sensaciones de latidos cardíacos anormales o irregulares. Estos pueden ser causados por arritmia, ¿ok? El latido irregular que ocurre cuando hay un problema en el sistema eléctrico del corazón. Por ejemplo, en condiciones como la fibrilación auricular, taquicardia o extrasístoles. Mareos y síncopes, bueno, el síncope hace referencia a la pérdida temporal de la conciencia. Es comúnmente el resultado de la disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro, ¿ok? Entonces no recibe suficiente sangre en el cerebro y puede presentar un síncope, lo cual pues puede ocurrir cuando el corazón ya no puede bombear la sangre de manera eficiente. Los mareos pues, también son causados por la misma razón, o sea, porque el cerebro no recibe suficiente oxígeno o nutrientes debido a una baja perfusión. Seguimos con tos y hemoptisis. En este caso te expliqué por qué se producía hemoptisis a partir de un ejemplo de estenosis mitral, ¿verdad? Entonces, en contexto cardiovascular, pues pueden indicar una insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, en la cual pues está acumulando líquido, como te mencioné, a nivel pulmonar. Esto causa un edema pulmonar y entonces aumentaba la presión a nivel de los vasos pulmonares, especialmente los capilares, que son pequeños vasos sanguíneos, y esos pequeños vasos sanguíneos pues están susceptibles a romperse y cuando se rompe pues expulsa, ¿no?, la sangre a nivel respiratorio como hemoptisis. La hemoptisis de estenosis mitral suele ser mucho más profusa, más grave, más abundante y difícil de controlar a diferencia de una hemoptisis con TBC, por TBC. Tenemos acá una fatiga, también se está presentando enfermedades cardiovasculares, está relacionada por la incapacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente, lo cual reduce la suministración de oxígeno y nutrientes hacia los músculos y tejidos y esto va a provocar la sensación de cansancio. Tenemos también a la nicturia y la poluria, la cual la nicturia se referencia a una micción frecuente durante la noche y es asociada a insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, sino derecho izquierdo. Tenemos también la poliuria, que se refiere al aumento de la cantidad de la orina. Entonces, en este caso, esa condición pues se debe a que el líquido acumulado en el cuerpo durante el día se distribuye hacia el sistema circulatorio durante la noche. Y esto va a llevar a un aumento de la producción de orina
Y bueno, aparte, algo que diferenciar es que la nicturia va a ser propio del paciente con enfermedad cardiovascular y por otro lado, pacientes con nocturia son aquellos que tienen alguna afección a nivel renal. Seguimos con la posición de cuclillas, la cual va a ser una postura que adoptada por algunos pacientes que presentan algún problema cardiovascular, porque seguramente de esta manera pues pueden respirar mejor y por ello toman esa posición, ¿no? Es como que una postura para tratar de aliviar, en este caso, la disnea que están presentando y también reducen así la congestión pulmonar, lo veremos en algunas patologías más adelante. Inclusive en personas que tienen, por ejemplo, niños que presentan tralogía de Faro también tiene una postura particular. Seguimos acá por la ronquera. En este caso, pues puede ser también producto de la insuficiencia cardíaca, específicamente cuando hay un aumento de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces vemos acá por ejemplo, la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda si llega a dilatarse, por ejemplo, como en el caso de estenosis mitral, en la cual de aurícula izquierda debería de pasar sangre hacia el ventrículo, pero ¿qué pasa? Acá está estenosado por lo cual la sangre no va a pasar y se va a acumular acá. Entonces la aurícula izquierda empieza a dilatarse, 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 y esto puede comprimir al esófago y también a un nervio muy importante que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo, el cual se encarga de la fonación. Por lo tanto, al comprimirlo puede originar, pues, ronquera, ¿no? Como vemos, este signo que es la ronquera, por la presión acerca de ese nervio laríngeo recurrente. El edema, bueno, te explicaré por qué se refiere a acumulación de líquido tejidos, está comúnmente asociado a la insuficiencia cardíaca, pero de tipo derecha más que todo. Y bueno, si es este edema a nivel pulmonar a la izquierda, pero por ejemplo, edema cuando hay hepatomegalia, pues en la derecha. Y bueno, en este caso se ve también la retención de sodio y agua, va a provocar hinchazón, especialmente en piernas y pies. Y también, como te mencioné, insuficiencia cardíaca derecha también puede ocurrir edema abdominal que se manifiesta como la citis. Recuerdo que también subí un video acerca de insuficiencia cardíaca. Tengo en realidad dos videos, pero mejor creo que está el que uno reciente en fisiopatología. El que dice patología de insuficiencia cardíaca, si gustas verlo, uno que está mejor explicado, el otro como que más avanzado, pero ya, seguimos acá con la cianosis, que hace referencia a la coloración azulada de la piel y mucosas, y eso debido a la falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, ya hemos visto la fisiopatología, el porqué de cada síntoma de la semiología cardiovascular, es importante que te lo aprendas. Ok, vamos a pasar cuáles son síntomas pues del síncope, que hay que saltar acá. Y acá, bueno, está acerca pues de los dolores a nivel cardíaco, el edema que te dije que se manifiesta en insuficiencia cardíaca. Y la verdad me olvidé que cuando se comprime también la aurícula izquierda y causa la ronquera, este se denomina como síndrome de Horner, ¿sí? Voy a escribirlo acá. Sí que lo vamos a ver y pues expliqué, mejor dicho, en la clase de stenosis mitral. Te invito a ver ese video, ahí vas a ver un desarrollo mucho más extenso de esta patología que es la estenosis. Y vamos a hablar propiamente acerca de la estenosis, ¿sí? No, perdón, de la disnea. Bueno, antes, ¿dónde estaba? A ver, un momento. Sí, entonces estamos acá. Bueno, la disnea, como te mencioné, principalmente es causada con una insuficiencia cardíaca de tipo izquierdo y hace referencia a la dificultad respiratoria, o sea, que causan sensaciones agradables como falta de aire, o sea, una respiración difícil por parte del paciente. Vamos a explicar la fisiopatología en este caso. Bueno, como está mencionado, se debe a una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Lo que va a pasar acá, vamos a dotarlo, ¿ok? Como te dije, vamos a tener insuficiencia del ventrículo izquierdo. Y esto ocurre cuando el ventrículo izquierdo no tiene la capacidad de bombear la sangre de manera eficiente. Esto puede estar asociado a varias causas, por ejemplo, hipertensión crónica o valvulopatías. Como consecuencia, la función del ventrículo izquierdo va a disminuir, lo cual, si entonces disminuye ese caso, la función del ventrículo izquierdo, la sangre no va a poder pasar la cantidad de sangre adecuada de aurícula a ventrículo, por lo cual la aurícula se empieza a sobrecargar de sangre y eso aumenta la presión también de la aurícula izquierda y también en las venas pulmonares. Como te había explicado ya por qué, te acuerdas que a la aurícula izquierda llega a las venas pulmonares, si no recuerdas puedes buscarlo en Google, en la anatomía del corazón,
Entonces, esas venas pulmonares pues, van a dirigir también esa presión a los demás capilares y vasitos pequeños del pulmón y eso hace que también aumente el riesgo de que se pueda romper. Como te dije, la presión aumentada en la aurícula izquierda se transmite hacia venas pulmonares, posteriormente a los capilares pulmonares. Esta acumulación de líquido que está viendo también porque está aumentando por la sangre, va a haber una extravasación en la cual pues, se va a acumular líquido. Entonces va a generar un edema pulmonar. El edema pulmonar, que es el líquido acumulado en exceso a nivel pulmonar, va a afectar también el intercambio gaseoso, dificulta la oxigenación y puede llevarme a la hipoxemia. Y también la hemoptisis cuando los vasitos pequeños, como los capilares, se empiezan a romper. Entonces tenemos también para la estimulación de los receptores respiratorios, ¿ok? Cuando, por ejemplo, se acumula líquido en los pulmones y también se presenta hipoxemia, como resultado de esa alteración, se van a estimular varios receptores sensoriales en los pulmones, como son los receptores yustacapilares. Estos receptores yustacapilares van a ser importantes porque van a estar localizados cerca de los capilares pulmonares. Estos van a ser sensibles, como estaba mencionando, al edema, ¿ok? Al edema y también a la distensión de capilares que está viendo en esa patología que estamos hablando acerca de la estenosis mitral. Entonces va a ser sensible tanto a la distensión, tanto al edema, por lo cual en respuesta a esto va a provocar una respuesta de apnea, ¿ok? Seguida de una respiración superficial. Con ello, pues va a hacer ese intento el cuerpo para mejorar el intercambio de oxígeno. Además, hay receptores también de estiramiento localizados a nivel pulmonar y estos van a responder a la distensión del pulmón o vía respiratoria como está viendo, ¿no? Y esa señal pues lo va a aumentar, lo va a enviar al cerebro para que aumente la frecuencia respiratoria y así tratar de corregir la hipoxemia. Y entonces tenemos acá también, en este caso, bueno, la fisiopatología de cómo se ha dado más que todos los estímulos. Dice acá, la causa bueno, de la disnea se debe a una activación normal de centros respiratorios, que como estamos explicando en este caso, pues la estimulación de los sectores pulmonares, que está viendo acá, va a enviarle señales al cerebro, porque al centro sería respiratorio, específicamente al centro respiratorio del cerebro. Recuerda cuál era el centro respiratorio a nivel cerebral, era el bulbo, ¿verdad? Entonces, este bulbo raquídeo va a recibir las señales, va a ser responsable del control de la respiración, por lo tanto, junto con el cerebro va a intentar aumentar o ajustar la frecuencia y la profundidad de la respiración para tratar con ello de compensar la hipoxemia y la acumulación de CO2. En respuesta, pues, a este estímulo, a estos receptores, el intento del cuerpo de aumentar la oxigenación de sangre, lo que va a hacer el cerebro es aumentarme la frecuencia respiratoria. Y esto puede causar una respiración pues más rápida, más superficial, conocida como la hiperventilación. Ok, entonces también tenemos como parte, por ejemplo, si hay una hipoxemia, también se encuentra que, por ejemplo, en respuesta al cuerpo debido a dificultad respiratoria, va a activar algunos músculos que nosotros no solemos utilizar de respiración. Activa los músculos respiratorios accesorios, ok, por ejemplo, son los músculos del cuello y también los intercostales. Los va a activar ese tipo de músculos, los cuales van a ayudar a aumentar el volumen de la caja torácica, ok, durante la inspiración y con ello, cuando aumenta el volumen de la caja torácica, también va a favorecer la entrada del aire y de esta manera, pues estaría tratando de compensar la falta de oxígeno. Por ello, pues en este caso, el uso de los músculos puede hacer también que el paciente sienta una sensación de esfuerzo, ¿no? Porque está utilizando músculos que no estaba usando anteriormente y eso también puede generar una incomodidad de manera generalizada, lo cual aumenta la sensación de falta de aire. Además, tenemos que la disnea se experimenta también como una sensación subjetiva de dificultad respiratoria, ¿sí? O sea, lo que genera una sensación desagradable de falta de aire. Esta sensación además añade que la persona puede presentar ansiedad en ese momento y, por ejemplo, pues puede verse afectado en este caso la disnea por otros factores, por ejemplo, factores emocionales, psicológicos. La sensación, además de no poder respirar, le genera a la persona ansiedad, lo cual empeora la percepción de la falta de aire.
Entonces, ya hemos hablado pues un poco acerca de la disnea y también acerca de los mecanismos de cómo responde el cuerpo frente a una hipoxemia. La disnea entonces aparece cuando hay un problema a nivel del ventrículo izquierdo, se presenta como dificultad con sensación desagradable, ¿ok? Puede ser síntoma, sí no te expliqué síntoma, ¿por qué? Porque tiene que ver factores emocionales, si la persona es ansiosa, si la persona siente que le está faltando el aire, esa ansiedad puede empeorar aún más sus síntomas y signo porque obviamente es posible nosotros ver a un paciente que tiene disnea y no puede respirar adecuadamente. Como te dije, pues esa disnea, la falta de oxígeno va a estimular a nivel de la pared torácica y esta, por ejemplo, activa a los músculos intercostales, ¿no? De la pared torácica, los cuales son músculos accesorios. Y en las vías respiratorias, pues también va a estimular a los centros respiratorios. En este caso, hemos visto cómo estimulaba receptores capilares, cómo estimulaba el bulbo raquídeo, ¿verdad? Que era el centro respiratorio, y ajustaba con ello la frecuencia y la profundidad, incluso podría generar una hiperventilación. Entonces, actúa sobre estos tipos de receptores, ¿sí? Sobre la pared torácica y también sobre receptores cerebrales. Ahora pasaremos a las causas mecánicas relacionadas con la disnea. En este caso, pues además de la insuficiencia del ventrículo izquierdo, la disnea también puede ser causada por ¿cuál? ¿Por qué causas? Por obstrucción de vías aéreas, por ejemplo, cuando hay asma o el EPOC o una insuficiencia, infección respiratoria como la neumonía, ¿ok? Las vías respiratorias van a empezar a llenarse de mucosidades. Entonces, estas mucosidades puede ser que se lleguen a depositar, se lleguen ahí ah, cada vez hacerse más viscosa, lo cual va a provocar una obstrucción a nivel de las vías respiratorias y esto dificulta la respiración. Tenemos también pues la patología restrictiva, como dice acá. Entonces se referencia a enfermedades que van a afectar la expansión pulmonar. Por eso se llama así, patología restrictiva, porque afecta la expansión. Ejemplo de esa enfermedad está la fibrosis pulmonar. Vamos a ponerlo acá. Patología restrictiva, como sería la fibrosis pulmonar. En este caso, pues va a haber un problema en la expansión, lo cual va a reducir la capacidad de los pulmones para expandirse y contraerse de manera correcta, lo cual también dificulta la respiración. Estamos viendo otras causas, aparte de una activación anormal de centros respiratorios, también se puede ver a obstrucción de vías aéreas por enfermedades respiratorias como asma, EPOC, neumonía, o también por patologías restrictivas como la fibrosis pulmonar. Y bueno, en resumen de todo lo que estamos viendo hasta ahora, y hemos visto cómo la insuficiencia del ventrículo izquierdo, ¿ok? Iba a causar, en este caso, recuerda, como no podía pasar la sangre a un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Ese aumento de la presión de la aurícula izquierda lo iba a transmitir hacia los pulmones y iba a generarme una congestión pulmonar, ¿verdad? Entonces, habíamos visto, uy, ¿dónde está? Aquí la congestión pulmonar también, en este caso, bueno, el congestión pulmonar que explica el edema pulmonar junto con la hipoxemia lo que iban a hacer era estimular receptores a nivel pulmonar y también de estiramiento y hasta capilares. Entonces, cuando se estimulan esos receptores que estaba mencionándote, se va a enviar una señal hacia el centro respiratorio del cerebro, que el centro respiratorio era el tronco encefálico, ¿no? Entonces te va a aumentar la frecuencia respiratoria y también el esfuerzo respiratorio. Además, recuerda que también aquí el intercambio gaseoso se ha visto comprometido, está acumulando líquido en los pulmones, lo cual también incrementa más la hipoxemia y la hipercapnia. En respuesta, lo que va a pasar es que cuando ya llegó el estímulo hacia pues, el tronco cefálico, se van a activar unos músculos. Esos músculos, ¿cómo se denominan? Como músculos respiratorios accesorios, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, no se activan normalmente cuando nosotros respiramos, no se activan, pero en situaciones en las cuales ya no se puede, el paciente tiene una disnea considerable, pues se van a activar y esto va a generar aún más una sensación de esfuerzo, ¿no? Y hemos visto que debe ser considerado como signo, síntoma, porque tiene también componente subjetivo. Bien, ahora vamos a seguir hablando acerca de la disnea aguda y de la disnea crónica, ¿sí? Aquí está, bueno, la disnea aguda hace referencia a qué tipo de disnea vamos a poner por acá. Es aquella que aparece de manera rápida y repentina. Se va a caracterizar por una dificultad respiratoria, la cual suele comenzar o bueno, suele desarrollarse en minutos o pocas horas. La persona puede sentir así súbitamente pues una sensación de inmediata de ahogo, de falta de aire. Entre los casos comunes de una disnea aguda o una disnea que apenas se ha desarrollado, vamos a encontrar, por ejemplo, que es el cuerpo extraño. ¿Cómo sabemos si un objeto, por ejemplo, nosotros aspiramos a un objeto de manera accidental
Este puede obstruir de manera parcial o completa la vía respiratoria, por lo cual me va a generar una dificultad pues para que entre el aire y con ello causa una disnea pues abrupta, ¿no? Cuando nosotros aspiramos algo. Las alergias también, como una reacción alérgica grave como la anafilaxia, también puede provocar en este caso una hinchazón de las vías respiratorias, o sea, puede causar un edema laringio o un broncoespasmo, lo cual también va a dificultar la respiración. El asma, en este caso, recuerda que también se caracteriza por estrechamiento a nivel bronquial, lo cual puede generar una disnea aguda, arritmias cardíacas debido a que causan la fibrilación auricular y taquicardia ventricular. Y eso también hace que caiga el gasto cardíaco y en consecuencia presente la disnea. El infarto del miocardio también puede provocar pues una caída repentina de la función cardíaca, además genera congestión pulmonar, una disnea aguda. Tenemos acerca de la falla aguda del ventrículo izquierdo, hace referencia a la insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo. Entonces, esto va a impedir que el corazón bombee la sangre adecuadamente de manera eficiente y eso hace que la sangre se acumule a nivel de la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda, recuerda que se va dónde? Hacia los pulmones, ¿no? Los pulmones se van a congestionar. Ok, lo vamos a dibujar acá. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, debería pasar a sangre aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pero ¿qué pasa? Y en estenosis no puede pasar, se empieza a rellenar acá la aurícula izquierda de sangre, se dilata, entonces parte de esa presión aumentada por ese aumento de sangre se va a transportar hacia las venas pulmonares, sigue transmitiendo la presión hasta llegar a vasitos muy pequeños que son denominados como capilares pulmonares. Esos, aparte de romperse, están congestionando, edematizando, porque lo que a veces es una extravasación, ¿ok? Esa extravasación genera un edema. Por ello, aquí tenemos que ya se acumuló, en este caso, líquido a nivel pulmonar, que hay un edema. Y por tanto, si el paciente, por ejemplo, específicamente si está parado, recuerda que todo el líquido va a estar concentrado en las bases y tiene acá un espacio para poder ventilar adecuadamente. Pero ¿qué pasa si se echa? Pues todo este líquido se va a expander por todo el pulmón, por lo cual el paciente tiene esa sensación de ahogo, ¿no? Esa típica sensación de ahogo debido a que en ese caso, pues, la sangre se está expandiendo por todo el pulmón. Ahora pasaremos con la disnea crónica, la cual se referencia que la disnea que ha persistido por ya largo periodo de tiempo, ¿ok? Es una disnea ya de larga data, no es nada reciente, y lo encontramos pues subyacente a algunas enfermedades del corazón. Acá no puede bombear adecuadamente la sangre, se congestiona el pulmón, y es más común cuando la función del ventrículo derecho y izquierdo está comprometido. ¿Cuál crees que sea? Sería el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces aquí va a acumular líquido en el pulmón, como estoy mencionando nuevamente, y esto causa pues una disnea. Entre el caso podemos encontrar el EPOC, recuerda que era una afección crónica en la cual las vías respiratorias se estrechan. Y eso hace que la persona que la padece tiene dificultades para expulsar el aire de los pulmones, ¿no? Tiene una sensación continua de falta de aire, especialmente en el ejercicio. Y tenemos que la disnea crónica sería uno de los principales síntomas del EPOC. En la fibrosis pulmonar hace referencia a una enfermedad progresiva en la cual el tejido pulmonar se va a reemplazar, recuerda, por tejido cicatricial y esto va a dificultar también, recuerda, si tiene como cicatriz el pulmón, dificulta su expansión. Y con ello también lleva una disnea crónica que va a empeorar gradualmente. La obesidad también pues asociada con disnea porque aumenta la carga sobre el sistema cardiovascular y respiratorio. Y enfermedades neuromusculares también se encuentran como causa de la disnea crónica. Recuerda, muy importante eso, o sea, como vamos a anotarlo por acá, a ver, está la distrofia muscular y la esclerosis lateral esclerosis lateral amiotrófica. Estas enfermedades pueden afectar los músculos respiratorios y eso puede causar debilidad muscular progresiva, incluso llegar a afectar el diafragma y con ello la insuficiencia respiratoria, ¿no? Que se presenta con disnea. Recuerda que el tema de insuficiencia respiratoria también está subido en mi video, te recomiendo que veas el de fisiopatología. Ahí explico, en este caso, si alguna enfermedad neurodegenerativa causa insuficiencia respiratoria, ¿qué tipo sería? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Y la clave sería la de tipo 2, ¿no? Ahí explico en mi video de fisiopatología de la insuficiencia respiratoria todo acerca de ello. Bueno, que te dejo unos datos extra para que puedas revisar. Y bueno, vamos a pasar ahora a Disney según su aparición. Entonces vamos a pasar acá, como vemos acá la Disney según su aparición hay de varios tipos. Tenemos a Disney de grandes esfuerzos. Tenemos también a la Disney de medianos esfuerzos, a de mínimos esfuerzos y por último el reposo. Obviamente acá sería pues el caso menos grave y acá mientras va avanzando cada vez casos mucho peores. Empezamos por aquella Disney que nos menciona como Disney de grandes esfuerzos.
Entonces se refiere a que la persona solamente va a presentar, en este caso, una molestia cuando realiza una actividad física intensa, como que vamos a poner acá. Pues serían actividades físicas intensas, como son correr, hacer este ejercicio, pero vigoroso. También es realizar cuando tiene esfuerzos físicos demasiado grandes. Entre las causas que podemos encontrar con esas personas, pues tiene una capacidad pulmonar o cardiovascular algo reducida, ¿ok? Pero no tanto, o sea, no es un compromiso mayor en estos órganos, pulmón y corazón, por lo cual puede realizar algunas actividades de menor intensidad sin dificultad. El problema está cuando realiza alguna actividad de gran esfuerzo, y esto podría asociarse a condiciones como son la insuficiencia cardíaca, ok, leve, o también el EPOC, o también el asma. Tenemos acá la lista de mediano esfuerzo, la cual hace referencia cuando tiene dificultad para respirar, aparece durante actividades físicas, ya no sería de alta intensidad, sino ya moderadas. Y ejemplos de esas actividades físicas, por ejemplo, cuando el paciente manifiesta disnea, sería como caminar a paso rápido. También sería subir escaleras, ¿ok? Y también realizar tareas domésticas. Por lo cual, acá ya sería ya como dicen de medio esfuerzo. Entre las causas se observa con mayor frecuencia a personas que tienen enfermedad a nivel cardíaco o alguna respiratoria de tipo moderada. Tenemos también el EPOC, pues incluso bronquitis crónica. Acá ya como vemos la capacidad funcional ya está comprometida y el cuerpo pues necesita mayor esfuerzo para satisfacer la demanda de oxígeno. Tenemos acá la línea de mínimos esfuerzos, estamos por terminar, y esto aparece incluso al, por ejemplo, actividades físicas mínimas, como son caminar lentamente, realizar tareas cotidianas sencillas, por ejemplo, vestirse, bañarse. En este caso ya la persona tiene enfermedad cardiovascular mucho más grave, y acá pues en la fisiopatología el corazón no es capaz de bombear la sangre suficiente, y esto pues hace que no satisfaga las necesidades del organismo, ¿no? Del cuerpo. Entonces acá ya sería cuando nosotros, por ejemplo, hacemos cosas cotidianas, sencillas como vestirse, bañarse, caminar lentamente, no puede en este caso hacerlo, ¿ok? Tenemos acá por último la Disney Reposo, que bueno, ya sería otra Disney más avanzada, mucho peor que todas. Acá la persona cuando incluso está en reposo sin realizar ninguna actividad va a presentar esa dificultad respiratoria. Este es el nivel más grave, como te dije, de disnea y suele acompañar a condiciones ya muy avanzadas o descompensadas. Entre las causas tenemos insuficiencia cardíaca grave, edema pulmonar también agudo, fibrosis pulmonar, enfermedad, por ejemplo, por el EPO, entre otros, ¿no? Entonces, hemos visto entonces el resumen de grandes esfuerzos que se presentan solamente con actividades intensas, de medios esfuerzos aparece con actividades moderadas, de mínimos esfuerzos se desencadena con actividades cotidianas o de baja intensidad, y por último, reposo, que ocurre cuando la persona está en reposo, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, no necesita hacer nada y solamente va a presentar disnea, indica ya una condición grave. Y acá te dejo los datos según su etios, según su etiopatogenia. Está, por ejemplo, la disnea según, o bueno, de origen respiratorio, ¿ok?